Ocampo. I am 18. I am from San Juan Teotihuacan, Mexico. My favorite hobby is playing music. I am studying veterinary medicine in ICAP. I am Montserrat Capetillo. I am 22. I am from Mexico City. I am studying veterinary medicine. My favorite hobby is play video games. I am Armando Misael Contreras. I am 18. I'm from Pachuca, Hidalgo. I'm studying veterinary medicine and ICAP. My favorite hobby is draw and listening music. I am Alejandro Velez Garcia. I am from Pachuca, Hidalgo. I am 18 years old. My favorite hobby is practice magic, and I study veterinary medicine in ICAP. I am Adani Prensosa Rodriguez. I am 18 years old. I am from Estado de Mexico. I'm studying veterinary medicine in ICAP. I like to play basketball in the weekend, and we are going to talking about of rabbits. En México, la diabetes, hipertensión arterial y obesidad son un grave problema de salud pública. Tienen factores de riesgo comunes y afectan a los mismos grupos de edad. Cada día la detección, control y atención a estas enfermedades va en aumento y por tanto se hace urgente la prevención y el fomento de estilos de vida saludables entre las personas. Ante esta realidad es importante analizar todo tipo de opciones que impacten de manera positiva en los hábitos de las personas para prevenir o controlar esta problemática. Así que la propuesta de este proyecto es presentar la carne de conejo como una alternativa a favor de la salud, basada en una investigación sobre su origen, naturaleza, países consumidores de carne de conejo, teniendo como primer lugar a Malta, un país en el que el promedio de kilogramos consumidos por habitante es de 8.205, mientras que en último lugar tenemos a México con un promedio de 0. El conejo en el México prehispánico. La cosmovisión que tenían las culturas mexicanas fue muy diferente respecto a otras culturas de origen europeo. En México la relación que existía entre el hombre y la naturaleza siempre fue muy cercana. Entre todo esto, los animales no eran vistos solamente como una fuente de alimento, sino como elementos que mantenían en equilibrio el universo. El conejo salvaje existente en estos momentos en México era del género Sylvilagus. El teporingo, o conocido coloquialmente como conejo de los volcanes, era habitante de la cordillera volcánica circundante a la Ciudad de México. Para la sociedad prehispánica de México, el conejo poseía un lugar importante. Es el octavo de los 20 signos del calendario y fue relacionado con Xipetoteo, deidad del campo y las buenas cosechas. En la cosmogonía para estos pueblos era relacionado con Mextli, la luna. En esta época para México, el conejo era una especie de alimento, cobijo y adorno. Siendo los conejos del género Oryctolagus categoría, están ubicados aquellos tipos de producción más antiguos del país, los cuales se encuentran en la gran mayoría del territorio nacional. Si bien la calidad genética de estos animales no es la mejor, la rusticidad del medio en el cual son explotados les permite adaptarse mejor a cualquier ambiente. Generalmente este tipo de productores considera la comercialización de sus animales como una fuente extra de ingreso y no como su fuente de ingreso principal, por lo que la inversión destinada a la tecnificación de sus producciones es prácticamente nula. La caída de la moneda en el año de 1995 en México significó un grave estancamiento en diversos aspectos. El sector cunícola, que parecía haber iniciado una lenta recuperación, también asumió la decaída general para el país, temiendo que todos los logros obtenidos fueran en vano, pero la necesidad de impulsar la economía familiar, sobre todo en zonas marginadas del país, supuso apostar por la cunicultura. A partir de la década de los 90, la cunicultura vuelve a intentar su desarrollo siendo la CNG, Confederación Nacional Ganadera, la que apuesta por la cunicultura, y es a partir de 1996 que la cunicultura comienza un desarrollo imparable, siendo superior en décadas anteriores. En México se tiene conocimiento de 3 tipos de producción: el tecnificado, semitecnificado y de traspatio. Los del primer grupo pertenecen, según la tipología de la FAO, a aquellos en los que tienen un nivel de tecnificación entre medio y alto, siendo pocos los productores en México con estas características. En el segundo plano están ubicados aquellos productores con características más tradicionales. La gran mayoría de estos tipos de productores se han limitado a la hora de invertir en nuevas tecnologías y genética empleada, debido a las bajas utilidades obtenidas.
Es cierto que este tipo de producción no brindará las mejores condiciones para su explotación, pero podrá permitir que el productor pueda asegurar o alargar su permanencia. Desarrollo cunícola en México. Hasta hace algunos años la explotación de la especie cunícola en México no tenía la importancia que merecía. Esta producción se encontraba limitada a tan solo algunos estados del país, mayormente en Guanajuato, Querétaro, el Valle de México, Tlaxcala y Puebla, aunque actualmente la explotación cunícola se ha ido extendiendo a más estados del país, en los cuales no solamente se está utilizando como un animal de prácticas o como una mascota, sino como un medio alterno para la alimentación humana. Con anterioridad, los métodos mediante los cuales esta especie era explotada eran muy similares a los que se usaban 3 siglos atrás, pero en la actualidad se ha considerado una industria altamente lucrativa, en la cual se obtienen abundantes beneficios económicos, por lo que se ha revalorizado al conejo como un animal productor de carne y piel. De igual manera, si lo que se busca es un alimento con una buena fuente de proteína de origen animal, el conejo se ubica como una importante alternativa. Esta especie tiene un desarrollo que se lleva a cabo muy rápidamente. Tan solo se necesitan de 95 a 98 días desde que se lleva a cabo la cubrición de la hembra hasta que el conejo se encuentra listo para salir al mercado para su venta, pesando en este momento entre 1000 a 1300 gramos. En México la cunicultura ha sido una actividad mayormente orientada a explotaciones de tipo familiar. Esto se debe principalmente al poco conocimiento que se tiene acerca del manejo, reproducción, alimentación, instalaciones, así como información acerca de la sanidad de la especie. Esta situación tiene como principio la falta de apoyo a los productores por parte de las entidades responsables de atender dicha actividad. Lo anterior ha llevado a la decadencia de esta actividad por considerarla poco rentable. Por lo consiguiente, el desarrollo de proyectos de investigación puede propiciar una importante oportunidad para el desarrollo de la cunicultura. El aparato reproductor del conejo. El aparato reproductor masculino está conformado por los testículos, que son los encargados de producir los espermatozoides, segregando a la vez las hormonas masculinas. Tienen forma ovoidal, alargados y envueltos en el escroto. Cada uno de ellos desemboca en la uretra por medio del conducto deferente. Es decir, que la uretra funciona tanto como conducto excretor de la orina como de los espermatozoides. El epidídimo está encima del testículo sobre el borde externo de forma tubular. El conducto deferente, también llamado tubo flexible, es quien parte de la cola del epidídimo y su función es conducir a los espermatozoides inmaduros. Al terminar, forma un ensanchamiento que se llama ampolla deferente. El colector seminal es un conducto recto, ubicado en la base del pene. Recibe a los espermatozoides que le llegan del conducto deferente y las secreciones de las glándulas vesiculares y de la próstata. El conducto eyaculador está a continuación del colector y recibe las secreciones de las glándulas vulvo-uretrales. La uretra prolonga el conducto anterior y es la porción del cuerpo del pene. El conejo no tiene glande. Los espermatozoides que aparecen en las primeras eyaculaciones son inmaduros y anormales. Recién a los 60 o a los 75 días de vida aparece la actividad sexual, con intentos de monta y con peleas con otros machos. El aparato reproductor femenino está conformado por los ovarios, que tienen forma alargada y elíptica de color amarillento, y generalmente están rodeados de grasa. Los infundíbulos, que son una membrana de tejido conjuntivo que está al lado del ovario, cuya función es la de captar los óvulos. Los oviductos son conductos de 2 centímetros de longitud aproximadamente. En ellos se produce la ovulación. La coneja posee 2 úteros independientes en forma de cono, de aproximadamente 7 centímetros de longitud, que desembocan directamente en la vagina. La vagina, que es un conducto alargado, en cuya parte final desemboca la uretra. La vulva, que está ubicada en la parte posterior del cuerpo y mide solamente 1 centímetro. Las diferencias sexuales en los gázapos se producen hacia la mitad de la vida embrionaria en gestación, de 1 a 14 días. Las primeras células que originarán los óvulos fecundables se producen entre los 21 y 30 días de edad. Pueden producir óvulos entre los 2 meses y 2 meses y medio de vida, pues a partir de los 80 días ya se consideran maduraciones de los folículos en forma continua. En razas de carne, el primer apareamiento puede realizarse a los 120 o 130 días de edad. No presenta la coneja un ciclo regular, presentando acentuadas variaciones, estando relacionado a algunas condiciones ambientales y de nutrición. Aparato reproductor del conejo. Los testículos
Son los encargados de producir los espermatozoides y las hormonas masculinas, andrógenos. Están envueltos por el escroto, cuya función principal es de sujeción y protección de los mismos, además que regulan el control de temperatura corporal. Los espermatozoides se almacenan y maduran en el epidídimo. Este consta de 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. Esta última conecta con el conducto deferente, que es el encargado de transportar a los espermatozoides. El colector seminal es un conducto que está situado en la base del pene y recibe a los espermatozoides procedentes del conducto deferente, las glándulas vesiculares y la próstata. Estos contribuyen con diferentes líquidos y substratos para el semen. El conducto eyaculador es la continuación del colector seminal y recoge las secreciones de las glándulas bulbouretrales, las cuales lavan la uretra de residuos de orina. La uretra es la prolongación del conducto eyaculador y se corresponde con el cuerpo del pene, órgano básico para la copulación. El pene del conejo no tiene glande. Manejo reproductivo. En términos generales, los conejos de razas medianas, como ya las mencionadas anteriormente, alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 6 meses de edad. Las hembras son capaces de concebir entre los 4 y 4 meses y medio. Sin embargo, no se recomienda parirlos a esa edad, ya que todavía no han alcanzado una plena madurez física y podría haberse involucrado su desarrollo corporal. El estado nutricional afectará directamente en el aspecto reproductivo en ambos sexos, ya que si no están bien nutridos podrán dejar de producir ciertas hormonas que no les permita crecer de manera sana. Se recomienda que la hembra se aparee a partir de los 6 meses de edad y el macho un mes más tarde, ya que la maduración del macho es más lenta. Los folículos son estructuras que contienen los óvulos y son estimuladas para desarrollar los mismos por una hormona secretada en la glándula hipófisis, la hormona folículo estimulante. Los folículos además segregan estrógeno, que son las hormonas responsables del celo de la hembra. Los folículos están en constante desarrollo, por lo que siempre habrá folículos en diferentes etapas de crecimiento. Cuando alcanzan el grado de madurez apropiado, producen estrógeno activamente durante 12 a 14 días. Después de este periodo, si no ha ocurrido ovulación, los folículos se degeneran, con la correspondiente reducción de los niveles de estrógeno, así como la receptividad al macho. A los 4 días subsiguientes, nuevos folículos comenzarán a producir estrógeno y la hembra estará receptiva nuevamente. Como podemos ver, la hembra tendrá un ciclo estral con una duración de 16 a 18 días, de los cuales entre 12 y 14 estará receptiva. La ovulación en la coneja se produce por el estímulo externo del apareamiento con el macho o por la monta de otras conejas. El ciclo estral de la coneja se puede afectar por otros factores ambientales, tales como la luz, la nutrición y la temperatura. El estímulo ovulatorio produce la liberación de la hormona luteinizante, por sus siglas HL, de la glándula hipófisis. Esta hormona causa la ruptura de los folículos maduros aproximadamente 10 horas después del estímulo. El tamaño de la camada de los gazapos dependerá del número de huevos liberados por el ovario, así como la cantidad de huevos fertilizados por los espermatozoides y el número de huevos fertilizados que completen el desarrollo intrauterino. Una vez el óvulo se desprende del ovario, la hormona HL estimula el desarrollo de las células foliculares, desarrollándose así las estructuras conocidas como cuerpos lúteos, que son cuerpos amarillos, en el que a su vez produce hormonas llamadas progestinas. Estas hormonas detienen las contracciones musculares del útero y estimulan la producción de nutrimentos para el embrión. El cuerpo lúteo continúa secretando progestinas hasta que la última semana de gestación, cuando los niveles disminuyen, es decir,
que esta hormona mantiene la preñez e inhibe la receptividad sexual de la hembra. Sin embargo, no evita el desarrollo de los folículos y la producción de estrógeno durante la preñez, por lo que la coneja estará receptiva y capaz de ovular inmediatamente después del parto. El color rojizo, la humedad de la vulva y la tendencia a tratar de saltar a otras jaulas, entre otros síntomas, son indicios de que la receptividad de la coneja está presente. La carne como fuente de nutrientes. La principal función de una dieta es proporcionar los nutrientes para satisfacer las necesidades de los individuos, además de que algunos alimentos tienen efectos fisiológicos y psicológicos. Esos son los llamados alimentos funcionales. En los productos cárnicos pueden utilizarse estrategias para aumentar o reducir compuestos bioactivos para obtener un alimento funcional. La del conejo es una carne magra y rica en proteínas de alto valor biológico, con lípidos altamente insaturados y bajo contenido de colesterol, y una notable cantidad de ácido linolénico. Además, pueden manipularse la dieta del conejo y aumentar la vitamina E, entre otros nutrientes. A partir de diferentes dietas suministradas a los animales, buscan mejorar la calidad de la carne. La carne del conejo tiene un alto valor nutricional, poco porcentaje de grasa y colesterol, y además es abundante en proteínas y altamente digestible. Eso genera beneficios para la salud humana. Por otra parte, están las propiedades nutrimentales de la carne del conejo. La carne del conejo es blanca, rica en proteínas, de grasa escasa y bajo en colesterol. Tras la ingestión de esta carne, la producción de ácido úrico es menor en el cuerpo humano. Asimismo, contiene aminoácidos esenciales que se requieren en el cuerpo, como la lisina, metronina y triptófano, que no se obtienen de otras fuentes alimenticias. Es recomendable que esta carne sea consumida por aquellas personas con problemas de digestión delicada, trastornos hepáticos, problemas de circulación o de corazón, y las que tengan aumento del colesterol. Tiene un alto contenido de vitamina B12, es bajo en sodio, maneja bajos niveles de grasa y alto contenido de potasio. Los componentes nutritivos de la carne del conejo es que contiene porcentaje de humedad del 74%, de proteína 20.2%, de grasa 3.7% y de cenizas 1.24%. Su alimentación. El modelo digestivo del conejo es semejante al equino, en la eficiencia y rápido pasaje del alimento en las primeras secciones, con una mayor retención en colon y ciego. En este se producen los ecótrofos, que son consumidos directamente del ano y sometidos a una nueva digestión. Este proceso permite un reciclaje y mejor aprovechamiento de nutrientes, especialmente bajo condiciones extensivas o de sobrevivencia. Los alimentos empleados en el conejo son que consumen y aprovechan eficientemente una gran variedad de vegetales, tales como forrajes verdes y secos, restos de cosecha, etc. Y en la crianza intensiva se emplean los siguientes alimentos, que son alfalfa verde y seca, trigo, afrechos de soya y girasol, canola, avena, cebada y maíz. Recientemente se ha comenzado a emplear cultivos de levaduras para mantener la normalidad del aparato digestivo y mejorar la respuesta inmune. Las raciones para el conejo se complementan con una mezcla de vitaminas y minerales.